Bueno, ahora estamos con un gran amigo, Francisco Piñón. Buenas tardes, noches, porque lo bueno que de internet, Francisco, es que estamos totalmente a cualquier hora en el aire, ¿no? Exactamente. Qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes, Gerardo. Qué bueno que sigues trabajando en estas cuestiones culturales importantes en este momento. Sí, bueno, no sé si sepas, tenemos dos programas, uno que se llama Filosofía de las Entrañas, en donde a mí me entrevistan, ese es un programa, y el otro programa es Cómo se vive la ética, que es el que estamos ahorita. Y tú me hiciste el favor de estar, no sé si una o dos veces en en MBS, cuando estábamos en MBS. Ahorita nos quieren otra vez jalar por esos lares, pero bueno, ahorita estamos encantados aquí en el internet, ¿no? Y Elogos, se pronuncia Elogos, pero Elogos es la página, y pues me da mucho gusto. Fíjate que quisiera empezar la entrevista contigo con una anécdota. Fíjate que hace unos 6-7 años estaba yo dando una conferencia en Nairobi. Muy chistoso, cuando terminé la conferencia llegó un señor y me dijo: oiga, qué gusto conocer a un filósofo, pensé que todos estaban muertos. O sea, pensaba que no había filósofos, que todos estaban muertos. Entonces, realmente para mí es un gusto, porque tú eres un filósofo, y es un filósofo de verdad. O sea, tú ejerces, y además has sido un gran escritor y has sido una persona muy comprometida con la filosofía. Entonces, si eres de verdad, o sea, estamos entrevistando a un filósofo de verdad. Pues yo creo que todos los hombres son filósofos, acuñando una frase de Gramsci. Y obviamente, al decirlo Gramsci que todos los hombres somos filósofos, es porque todos, incluyendo los niños, tal vez sean los más radicales filósofos, los niños, que preguntan inmediatamente: ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿A dónde vas? Y en este aspecto, sí hace alguien profesión de filósofo. Otros filosofamos. Y yo creo que lo más importante es esa condición humana, que es el preguntar. Y en ese sentido, tanto Gerardo como cualquier otro que tiene problemas y que tiene sobre todo preguntas, significa y realiza lo más importante de la pregunta y lo más importante de la filosofía, que es exactamente las grandes interrogaciones. Pero, pues qué bueno, pero tú realmente, como tú dices, filosofas, y aparte eres filósofo de profesión. O sea, porque me gustaría ver la parte del filosofar. ¿Qué es a ti lo que te motiva a filosofar? Yo creo que viviendo una vida, y vaya que la he vivido, te encuentras con circunstancias especiales que te hacen tomar decisiones. Y yo creo que la mayor decisión que uno tiene que tomar es exactamente hacer lo que uno conscientemente quisiera hacer en la vida, para poder inclusive decir que la vida ha valido la pena de ser vivida. Y me he encontrado en la vida, afortunadamente, esas circunstancias que me han permitido tomar decisiones. Y una de decisiones de tantas es: ¿qué voy a hacer por mi existencia? ¿Qué voy a hacer con una problemática del mundo que me exige también soluciones? Entonces escogí la filosofía como la mejor manera para mí, en mis propias circunstancias anímicas, psicológicas, morales e intelectuales, que me permiten a mí cumplir esa manera de vivir la vida, que pueda decirme yo a mí mismo: valió la pena vivir esta existencia. Y la filosofía para mí es un mundo
que se debaten problemáticas casi de todos los problemas económicos, morales, psicológicos, políticos, económicos, y en la medida de mis posibilidades no me coloco en el terreno de la técnica o de la economía o de la política, sino trataré de abarcar en ese horizonte del lenguaje filosófico qué puedo preguntar y qué podría aportar la filosofía ante esta problemática del mundo, hoy como hoy, demasiado importante. Pues qué bueno que tengas esa vocación, ese impulso vital para poder hacer filosofía, pero qué tan importante, o sea, en tu caso ya nos lo dejaste claro, que es una forma de vida, es tu vida. ¿Qué tan importancia puede tener para la gente filosofar o conocer de filosofía? Porque todo el mundo considera que es algo extraño, algo difícil, algo que no le corresponde a la gente estar dentro del mundo filosofar o estar en el mundo estudiando filosofía. ¿Qué tanta importancia le ves que la gente conozca de filosofía? Te lo voy a contestar con una anécdota que escuché hace años. Le hicieron a un filósofo norteamericano la siguiente pregunta a una señora, y le dijo: ¿usted a qué se dedica? Y contestó: a la filosofía. Y la señora a su vez le preguntó: ¿cuánto gana usted en esa profesión? Y el señor le dijo: gano tanto al año. Y la señora dijo: oiga, es tan poco que ¿por qué no se ocupa usted de otra cosa? Y el señor le dijo: mira, no me puedo ocupar de otra cosa porque no sé hacer otra cosa, sino filosofar. De la misma manera que nuestro Maquiavelo, el gran filósofo político del Renacimiento italiano, dijo: yo no sé hacer otra cosa sino hablar del problema del Estado. Y para eso se preparó, para eso recibió la tradición humanística de su padre. Entonces, la filosofía hace preguntas, saca a flor de piel lo que todos en la vida cotidiana sabemos. No dice nada nuevo prácticamente la filosofía, sino saca luz, hace posible las preguntas que siempre la humanidad ha tenido y por desgracia a veces no ha habido respuesta. Por ejemplo, la pregunta: ¿por qué existimos pudiendo no existir? ¿Y por qué soñamos pudiendo no soñar? ¿Por qué si existimos, por qué de tal manera existimos que no nos podemos poner de acuerdo para vivir en paz? Son preguntas que ya estaban en la gran filosofía platónica y presocrática, ¿no? Antes de que tuviésemos grandes libros sistemáticos de filósofos. Entonces la filosofía hace preguntas importantes porque no hay cosa más grande que vivir en paz. No hay cosa más grande que poder vivir en un horizonte de justicia. No hay cosa más grande que podamos resolver nuestros problemas y poder preguntarnos por esta razón que tenemos, y que por desgracia es una razón demasiado ambigua que puede hacer posible armamentos terribles, y los hemos hecho, producir guerras cotidianas, y siempre la humanidad las ha vivido y las ha padecido, pero también tenemos una razón, y a mí la única cosa que tenemos es la razón para poder solventar nuestros problemas. Bueno, la filosofía se pregunta estas acuciantes problemáticas y al mismo tiempo trata de pensar qué posibles respuestas hay. Bueno, como está muy interesante todo lo que nos estás platicando, ¿qué te parece si después del corte regresamos con este mismo tema que creo que es la base de la filosofía, ¿no? Perfecto.
estamos aquí con un filósofo muy querido y aparte pues, estamos aquí otra vez de regreso con el filósofo Francisco Piñón, el doctor Francisco Piñón, filósofo de carrera, pero aparte, como nos ha estado demostrando, es una persona comprometida con el mundo. Fíjate que estabas platicando de cosas que las preguntas que se hace el hombre y de las problemáticas que tenemos los seres humanos. ¿Por qué crees que después de tantos años de filosofía, supongamos que la filosofía occidental, que conoces tú desde Sócrates hasta la actualidad, ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué crees que no nos entendemos los seres humanos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el entendimiento entre unos y otros? ¿Y por qué no hemos logrado el bienestar? ¿Tú crees que también la filosofía o hacer filosofía a veces puede desorientar o siempre orienta? Bien, si la filosofía es preguntas, y cuando esas preguntas las hacen los filósofos o los hombres en general, hay que tener en cuenta que estos filósofos también son productos de circunstancias y productos también de problemas que les atañen a ellos y los hacen hacer preguntas que tal vez sean demasiado interesadas. ¿A qué me refiero? De que ¿por qué la pregunta filosófica básica que hace poco yo hice? ¿Por qué no podemos vivir en paz en este mundo? ¿Por qué si tenemos una razón que de alguna manera, de la manera más natural, nos puede decir, según el derecho natural que creo en él, de que naturalmente uno se pregunta, ¿por qué yo si debo hacer el bien no lo hago? ¿Por qué si no debo traicionar al otro, lo traiciono? ¿Por qué si no debo aprovecharme de los demás, me aprovecho? Es una respuesta que hasta la fecha, es una pregunta que hasta la fecha es un misterio. En otras palabras, ¿por qué el hombre es este animal que tiene sueños, que tiene esperanzas, que tiene paraísos en la cabeza, y sin embargo es el animal más terrible que conocemos nosotros? Acordémonos de la poesía de Rubén Darío. Tal vez por eso se ha inventado ese cúmulo de libros que tratan el problema del mal. Esa pregunta que hizo Hannah Arendt, que es terrible, y la respuesta que tal vez el mal está en la naturaleza tal vez del hombre, es el problema fundamental. Y la pregunta también que se hizo el filósofo Kant cuando decía que sí, el problema del mal reside en la naturaleza humana, pero obviamente no de una manera genética, biológica, sino es un problema histórico, ¿no? De tal manera que el mal que se expresa en el mundo es también obra de nosotros mismos, y si es obra de nosotros mismos, dirán algunos filósofos, sobre todo Gramsci o Marx, puede tener solución también, porque nosotros somos los creadores de nuestro propio destino, creadores de nuestros propios males, al fin de cuentas. Ahora, si queremos profundizar, que es bien tu pregunta, ¿por qué es así? ¿Y por qué desde el mito de Platón que nos narra en el Protágoras, los dioses decidieron acabar con la tierra? No, decidieron salvar a la tierra mandándoles la razón, el derecho, la frónesis griega, el equilibrio, la prudencia, que es la política. ¿Y por qué aún así seguimos siendo lo que somos? Creo yo que es una respuesta no satisfecha, no completa, porque no hemos resuelto el problema básico de la humanidad.
que es exactamente la paz y la justicia en especial. Yo creo que la pregunta sigue en el aire. Sin embargo, haríamos mal en cruzarnos de brazos, haríamos mal en no perder la esperanza, haríamos mal en no esgrimir de nuevo esa razón, esa vieja loca de la casa que hablaba Teresa de Jesús, para poder imaginar un nuevo mundo, porque nosotros lo podemos hacer. Si podemos hacer el mal, creo yo que podemos también hacer el bien. Si no el bien global, sí por lo menos el bien posible, y eso sería el arte de la buena política. Pero fíjate que me llega una pregunta que es básica. Tú y yo hace muchos años, yo creo como 7 años, estuvimos en un evento en Casa Lam sobre la mentira, ¿te acuerdas? Sí. Entonces ahí se me ocurrió decir, y lo he dicho muchas veces, tal vez esté equivocado, que uno de los problemas por los que no se ha resuelto el problema del bienestar general o de los sueños o ideales que tiene el ser humano es porque la filosofía occidental nos ha hechizado. O sea, estamos hechizados, y creo que tú pretendes, como yo pretendo y mucha gente pretende, que si hemos pensado de una manera, o sea, hemos razonado de una manera, también podemos razonar de otra manera, ¿no? O sea, podemos hacer un cambio de razonamiento, y yo creo que eso sería uno de los ideales filosóficos que creo que tú lo estás expresando de alguna forma, ¿no? Mira, es cierto, voy a usar tus palabras. Parte de la cultura occidental nos ha hechizado en un renglón. Nos ha entusiasmado la idea de los derechos del hombre. Nos ha entusiasmado la idea de la libertad individual. Ya hemos ensalzado tanto que hemos producido, inclusive por esta palabra mágica, que a veces es trágica en sus realizaciones, revoluciones, empezando con la Revolución Francesa. La modernidad se ha distinguido precisamente por el descubrimiento de la individualidad máxima. El individuo es libre, ha roto todas las crisálidas. Sin embargo, esa libertad individual tan acentuada en la modernidad, ¿qué nos ha hecho olvidar exactamente el problema de la comunidad, el problema del otro en comunidad? Es decir, hemos trabajado bastante la libertad individual. Es demasiado fácil también decir que los problemas graves de la humanidad, históricamente detectables, son precisamente por ese hechizo que tú bien has llamado hechizo de ensalzar la libertad individual. Y yo creo que esta es conquista de la modernidad y no podemos renunciar a ella. Sin embargo, ¿no te parece que hemos exagerado el pensar exclusivamente en la libertad individual? ¿No te parece que hemos exagerado, más bien no exagerado, hemos olvidado esa libertad social, ese mundo comunitario, esa libertad también de los otros? Y hemos ensalzado tanto que hablamos de los derechos humanos, pero nos hemos olvidado de los deberes humanos. Ya Platón, en el Protágoras, el dios, el Zeus, había dicho: si los hombres no pueden vivir en comunidad, hay un remedio, la muerte. Fue tan terrible y tan drástica la solución de Zeus, que por lo menos pedagógicamente nos hace saber, ya desde Platón, desde los orígenes de la cultura occidental, que es tan importante el vivir en sociedad y saber vivir en sociedad. Eso no lo hemos hecho. Es decir, tenemos que tal vez volver a aprender y a recrear entre nosotros mismos una educación de poder vivir en sociedad, poder vivir en familia, pero no en mi familia, sino en nuestras familias, no mi nacionalismo, sino en mis otros pueblos también. Y yo creo que ahí está el renglón que francamente
nos ha hecho falta solucionar. O sea, lo sintetizaría de esta manera: una nueva forma de razonar, una nueva forma de pensar, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí, tal vez con el tema que Feuerbach, ¿qué te parece? Perfecto. Francisco Piñón, amigo entrañable de tantos años, y bueno, él siempre ha sido un especialista en muchos temas, pero hay un tema que a mí siempre me ha gustado, no he profundizado totalmente, pero siempre me ha inquietado la figura de Feuerbach. Tal vez para el público sea también un hombre extraño, una personalidad muy extraña, y por eso la quise traer, porque creo que es un filósofo que ha hecho grandes aportaciones, hizo grandes aportaciones, y creo que valdría la pena como retomarlo, o retomar muchas de las enseñanzas de él, ¿no, Francisco? Sí, ciertamente Feuerbach pertenece a ese grupo de filósofos europeos del siglo XIX que, nacidos en la modernidad, confrontan la tradición en un problema demasiado importante que lo estudia la disciplina así llamada filosofía de la religión, que por otro lado es estudiado por los grandes filósofos de todos los tiempos. Feuerbach en especial es heredero, obviamente, de esa filosofía hegeliana, de este filósofo también alemán Hegel, que hace posible en Hegel una interpretación del mundo a través del espíritu. Todo, al fin de cuentas, es fruto del espíritu, de un principio, de un logos, de un arjé, de un logos, hereda a los griegos, y al fin de cuentas este mundo no es sino la visualización, la expresión de ese principio unitario, logos, espíritu. Esa filosofía es idealista, la recibe Feuerbach, este filósofo, y en 1830 en adelante, 40, 50, se plantea el problema: ¿cuál es el efecto o la limitación de esta gran filosofía idealista que nos viene desde antes, desde Platón, pasa por Kant y obviamente se cristaliza mucho en Hegel? Y dice, es el olvido de mirar al cuerpo, es el olvido de mirar a la sensibilidad, es el olvido de haber marginado lo material del hombre, que es exactamente esto que se ve, que se toca, con el cual se come, se sufre, ¿no? Y yo creo que la originalidad de Feuerbach es precisamente que toma el ejemplo del cristianismo y toma el ejemplo de las religiones. Y en su primer libro, fuerte, grande, en 1841, que lo intitula La esencia del cristianismo, él, a propósito de la religión, tomando como tema esa crítica que le hace a Hegel y esa crítica que Feuerbach hará a las filosofías anteriores, de ver una menospreciado el cuerpo, otra marginado lo sensible. Él quiere volver de nuevo a esa materialidad tan importante que es el hombre, y que es el cuerpo del hombre, la sensibilidad del hombre, y critica por medio de la religión, especialmente el cristianismo, que él es el que analiza, que al fin de cuentas la religión no son sino los sueños transformados, idealizados, sublimados del mismo hombre. Y nos espeta la famosísima frase: no es Dios quien ha creado al mundo a su imagen y semejanza, sino es el hombre que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Esta frase ha traído demasiadas discusiones, unos aceptando la frase, interpretando la frase, otros negando la frase. ¿Qué hay que decir sobre eso en este momento? Cuando Feuerbach
critica ese idealismo, puritanismo de olvidar el mundo del cuerpo, el mundo de la sensibilidad, creo yo que hace bien en bajar cierta teología que se ve olvidado también de eso a la tierra. Y por eso él quiso hacer de la teología una antropología. Quiso bajar a Dios a la tierra. Obviamente que su maestro fue Hegel. En realidad la gran temática de bajar a Dios a la tierra fue de Hegel. Feuerbach lo que hizo fue sistematizar, acentuar ese bajar a Dios a la tierra. En realidad, él no ataca el valor positivo de la religión en general. Él critica a una religión, cualquiera que ésta sea, que trate de desnudar al hombre de su propia positividad. Critica una religión que trate de ser alienante, que le quite al hombre sus alas, su manera de soñar, su manera de existir siendo hombre. Y por eso hay un texto de Feuerbach donde él dice: mi filosofía no es ni atea, ni cristiana, ni niega la existencia de Dios tal cual. No se centra en eso mi filosofía. Mi filosofía es más bien cómo salvar al hombre, cómo devolver al hombre sus cualidades más grandes. Y por eso la religión también incluye ciertos valores, porque la religión es carnosa, decía Feuerbach. Por la religión nos sentimos hijos de Dios, por la religión nos sentimos libres, por la religión, obviamente de las buenas religiones, no de las ridículas religiones, no, las serias se puede decir, nos sentimos también divinos. En ese sentido, grandes teólogos alemanes, tanto protestantes como católicos, han ensalzado la figura de Feuerbach, que los ha redimido o los ha salvado de hacer una especie de filosofía y teología demasiado metafísica, demasiado alta, demasiado alejada del mundo y del hombre. Por eso, obviamente, Marx alabó también la filosofía de Feuerbach. Pues muy interesante todo lo que nos estás platicando, sobre todo de un autor que pues es conocido en la filosofía, no es muy conocido por la gente común, pero bueno, llevarlo a que la gente común lo pueda escuchar es muy interesante, ¿no? Pero ¿qué te parece si regresamos en el siguiente corte? Perfecto. ¿Van 3 o 2? 3, ¿no? Van 3. Opinión. Y bueno, estamos hablando de Feuerbach, un filósofo muy interesante y sobre todo discípulo de Hegel, como decías. Pero a mí me salen dos preguntas muy claves que se puedan contestar en la misma pregunta, ¿no? Todo lo que nos estás platicando es un humanismo muy fuerte de Feuerbach, o sea, darle al mundo sensible el valor que tiene, que pues, es total, porque pues, somos sensibles al mundo, entonces somos humanos. Pero esta liga que tiene con la filosofía de la religión, ¿no? O sea, se me hace muy interesante, porque como tú bien dices, como dicen muchos filósofos, ¿no? La necesidad de Dios es una necesidad humana y la hemos creado de esa forma, y bueno, gran filósofo nos la puede manifestar de una manera muy interesante. ¿Por qué estamos tan cerca de la religión o por qué la necesitamos la religión, no? Mira, hay una frase que la tuya, la necesidad de Dios, que me hace pensar exactamente por qué todavía hay religión. Esa pregunta la contesta Hegel de una manera de otra, de una manera ciertamente sistemática, en su gran obra La fenomenología del espíritu. Es decir, sabiendo que hay religiones y religiones. Por ejemplo, en Oriente se confunde mucho, para ellos para bien, la filosofía de la religión con las secas, la filosofía. No hay una distinción tan tajante
como lo hacemos nosotros en Occidente, tal vez por influencia cartesiana o positivista posteriormente. En realidad, la frase "la sed de Dios", que está en la literatura, sobre todo en los literatos clásicos, corresponde también en otra frase que es la ausencia de Dios. Cuando Nietzsche, por ejemplo, y tú que amas a Nietzsche y lo conoces, dice que Dios no existe porque nosotros lo hemos asesinado. Es terrible. El Dios de Nietzsche es exactamente el Dios de una cultura occidental que no ha sabido vivir su propia vida de ideales mejores y altos de la cultura occidental. Ella misma es la asesina, nosotros somos los asesinos de Dios. En otras palabras, el concepto de Dios sigue siendo un concepto pronunciado por labios humanos. Y por tanto, si es pronunciado por labios humanos, es expresión de la razón. Y muchas veces ese Dios que pronunciamos es fruto de nosotros mismos. Y por eso también lo podemos manipular. Y precisamente por eso la religión y muchas religiones son alienantes. Y de allí la gran validez de la crítica de Feuerbach, o la gran validez de ciertas teologías, por ejemplo la teología de la liberación, que trata de liberarnos también de esas ataduras de cierta fraseología esquemática que nos hace ver a Dios como si fuese un otro yo, una persona grande que nos aplasta, nos quita nuestra propia libertad individual. Estoy, por ejemplo, pensando en Jean-Paul Sartre, ¿no? Y en realidad, el concepto de Dios y el nombre de Dios, y por lo tanto también el concepto de religión, debemos someterlos a una crítica histórica, filológica, lingüística, para saber desglosar cuál es exactamente el lenguaje sobre Dios. Lo hace Hegel, lo hace Kant, lo hacen casi la mayoría de los grandes filósofos que no les es ajena la temática. Y yo creo que también en ese aspecto no es ajena la política. Por eso a los políticos les conviene una religión que no discuta los problemas del hombre, una religión que no discuta los problemas económicos, los problemas políticos, y una religión que piensa nada más en el más allá. En realidad, la buena filosofía y la buena teología también, hablemos claro, y la buena filosofía de la religión nos hará ver que esta temática es, al fin de cuentas, del hombre. Y si es del hombre, es también económica y política. Y hay una importancia de esos estudios que están en los grandes filósofos desde Platón para acá, y de una manera crítica desde Hume para acá, pasando por Kant, Hegel y compañía, sobre esa disciplina, filosofía de la religión. Pues sumamente interesante. Yo aquí veo que es muy importante el concepto de Dios, y es una cosa que mismo Nietzsche, como tú bien lo sabes, que es muy difícil matar a Dios, ¿no? O sea, a pesar que lo hemos matado porque hemos preferido otros dioses como el amor al dinero, el dios dinero, y no hemos valorado realmente el ideal que tenemos de los dioses o de Dios. ¿Qué aportación tú podrías ver en este aspecto de Feuerbach para que bajemos más a la realidad, ¿no? Nos ubiquemos en el sentido de la tierra, ¿no? Yo creo que Feuerbach fue un filósofo que en su positividad, y así recalcado por muchos otros, tiene ese humanismo que tenemos que hacerlo terrenal, mundano. Es decir, lo que soñamos idealmente en la religión, de que somos hermanos, de que somos hijos de Dios, tenemos que bajar a la tierra, de que somos hermanos aquí, de que tenemos que solidarizarnos aquí. Y yo creo que esa preocupación, esa crítica inclusive a ciertas religiones y también a ciertas filosofías, es precisamente porque nos surge vivir en comunidad, nos surge de nuevo practicar lo que hemos siempre soñado, y en ese sentido
Creo que Feuerbach es uno de nuestros grandes modernos que podemos ciertamente agradecerle que nos haga vivir ese humanismo que urge muchísimo vivirlo en la tierra. Fíjate que por eso quise yo el tema de Feuerbach, porque a mí me sonaba mucho a los pensamientos de Nietzsche, por ejemplo, o tuyos o míos, o sea, en el buen sentido de la palabra, que queremos, que me gustaba eso que dices tú, de los ideales que hemos tenido los seres humanos, los llevamos a la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los ideales que no hemos conseguido? Es el bienestar general. Y yo creo que la filosofía moderna, y empezando con filósofos tan importantes como Feuerbach, pues nos pueden dar ese nuevo camino, o una nueva manera de filosofar, ¿no? Ciertamente no es que quitemos el sueño de los dioses, o a un dios inclusive, de ninguna manera. Es simplemente la posición de Feuerbach, de su filosofía no es para probar o no la existencia de Dios, no, más bien en positivo, es la defensa del hombre. Creo que en este momento, incluyendo las religiones, y sobre todo las religiones, diría Hans Kuhn, se tienen que poner de acuerdo en cómo defender al hombre, de tal manera que es tan grande el hechizo que a veces tienen esas religiones, y son, por lo tanto, tan importantes políticamente, que se tienen que poner de acuerdo, o todos nos tenemos que poner de acuerdo en de qué manera podemos recobrar o volver a empezar a poder vivir en esos ideales que tú bien dices, que nos vienen por las religiones, por las buenas religiones, de poder vivir en sociedad. Y el mito de Platón para acá es uno de ellos. ¿Cómo poder vivir en sociedad? Yo creo que es el reto, y en este momento urgentísimo. Bueno, estamos por terminar el programa. ¿Qué le mandarías de mensaje a nuestro auditorio? Que no perdamos la capacidad todavía de asombrarnos, diría Aristóteles. Que no perdamos la capacidad de soñar, y que no perdamos la capacidad de decir basta, y que por lo anterior tendríamos que recuperar el mirar al otro, pero al otro como no de una manera romántica, sino al otro que vive en instituciones económicas y políticas. Eso sería para mí lo mejor. Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias por tu intervención. Estamos en el programa de cómo se vive la ética, y bueno, esto ha sido muy grato tenerte aquí, de veras te agradece de todo corazón. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Salió bonito, ¿no? Te felicito. Excelentes preguntas, Muy bonito, ¿no? Me encantó. Sí, ¿verdad? A ver si logramos